¿Y si le dijera que la batalla más importante por su memoria, por esa claridad mental que tanto valora, no se libra en la estantería de una farmacia, sino en su propia cocina, justo al despertar cada mañana? Durante décadas nos han enseñado a aceptar la pérdida de memoria como una sentencia inevitable del envejecimiento. La vemos como una niebla densa y persistente que desciende sobre nosotros sin previo aviso, robándonos nombres, recuerdos y, en última instancia, nuestra propia identidad. Nos han empujado a creer que la única defensa son fármacos con nombres impronunciables o agotadores ejercicios mentales que a menudo se sienten más como un castigo que como una ayuda. Pero hoy voy a desvelarle una verdad que la medicina convencional a menudo pasa por alto. Esa niebla que tanto teme no es una condena, sino el resultado de una placa silenciosa, una especie de sarro que se acumula en las delicadas tuberías de su cerebro. Y lo más impactante es que el primer paso para empezar a limpiar ese residuo no requiere una receta médica, sino un simple gesto que puede realizar con el primer vaso de agua del día. Sé lo que está pensando, porque lo he visto en los ojos de cientos de pacientes que han pasado por mi consulta. Es esa sensación punzante de miedo cuando una palabra familiar se escapa de la punta de la lengua, o cuando entra en una habitación y olvida por completo a qué había ido. Ese miedo no es a la vejez en sí misma, es el miedo a perder la independencia, a convertirse en una carga, a que su cerebro, esa increíble biblioteca que ha almacenado toda una vida de experiencias, de repente tenga un bibliotecario lento y despistado. La medicina tradicional se ha centrado en intentar reparar la biblioteca una vez que los libros ya están desordenados. Pero mi enfoque, respaldado por una creciente corriente de estudios sobre longevidad, es mucho más simple y proactivo. Se trata de darle al bibliotecario las herramientas adecuadas cada mañana para que mantenga todo en perfecto orden. En este video, no le voy a hablar de soluciones complejas. Le voy a entregar un plan de acción de 4 pasos, un ritual matutino tan sencillo que le sorprenderá no haberlo conocido antes. Y quédese conmigo, porque el tercer ingrediente de esta fórmula es el que la ciencia ha demostrado que ataca directamente la raíz de esa inflamación cerebral que genera la placa. Entiendo perfectamente ese miedo que le paraliza. No es solo el temor a olvidar un nombre o una cita, es el miedo profundo a perder su independencia, a que un simple traspié se convierta en una caída que cambie su vida para siempre. Piense en Antonio, un paciente mío de 78 años, un hombre metódico y disciplinado que seguía al pie de la letra cada recomendación médica. Su presión arterial estaba controlada, su colesterol en niveles aceptables, y caminaba 30 minutos cada día. Sin embargo, una mañana, mientras se levantaba de su sillón favorito, su cuerpo simplemente no respondió. Sufrió una caída grave, no por un obstáculo en el suelo, sino porque su sistema de equilibrio interno le falló sin previo aviso. Lo que ni él ni sus médicos habían visto eran las señales silenciosas, los pequeños susurros que su cuerpo le había estado enviando durante meses, señales que la medicina convencional, obsesionada con los grandes números, a menudo ignora por completo. La tragedia de Antonio no fue un accidente inevitable, fue la consecuencia final de una serie de desequilibrios sutiles que se fueron acumulando. Su cuerpo era como una orquesta en la que, uno por uno, los instrumentos comenzaban a desafinar de forma casi imperceptible. La medicina tradicional se concentra en escuchar únicamente el estruendo de los tambores, es decir, los indicadores obvios como la presión arterial o el azúcar en sangre. Pero, ¿qué pasa con el violín que suena ligeramente agudo o la flauta que pierde el ritmo? Esos son los verdaderos precursores del desastre. Esos pequeños fallos en la comunicación interna son los que finalmente provocan que su cerebro, esa biblioteca que hemos estado protegiendo, envíe una orden de mantener el equilibrio que sus músculos no pueden ejecutar a tiempo. Y es precisamente ahí, en la interpretación de esas señales sutiles, donde reside la clave para prevenir la catástrofe antes de que ocurra. Por eso, hoy no vamos a hablar de cifras de laboratorio. Vamos a hacer algo mucho más poderoso.
Le voy a revelar los 5 signos secretos que su cuerpo le envía y que, en mi opinión, son infinitamente más importantes que su última medición de presión arterial. Estos no son síntomas evidentes que le llevarían a urgencias. Son pistas discretas, mensajes codificados que su organismo utiliza para advertirle de que el sistema que garantiza su estabilidad y autonomía está empezando a debilitarse. Aprender a descifrar estos 5 signos es como obtener un manual de instrucciones de su propio cuerpo, un mapa que le muestra exactamente dónde se están produciendo las grietas antes de que el muro se derrumbe. Este conocimiento le devolverá el control, permitiéndole actuar de forma proactiva en lugar de reaccionar cuando ya es demasiado tarde. Comente abajo la palabra equilibrio si alguna vez ha sentido que su cuerpo no responde como antes. El primer signo es algo que probablemente experimenta cada mañana, pero que casi con toda seguridad ha atribuido simplemente a hacerse mayor. Es una sensación física sutil justo al ponerse de pie, un micro desequilibrio que dura apenas un segundo. La mayoría lo ignora, pero es el primer grito de auxilio de su sistema vestibular, el GPS interno que le mantiene erguido. No es una consecuencia inevitable de la edad. Es una señal de que la comunicación entre su oído interno y su cerebro está empezando a tener interferencias, como una radio mal sintonizada. Comprender y actuar sobre esta primera señal es el paso fundamental para empezar a recalibrar su sistema. Pero si cree que esto es revelador, espere a que le explique el segundo signo, porque está directamente relacionado con la calidad de su sueño y es algo que la mayoría de los médicos nunca le preguntarán. El segundo signo secreto está oculto en la calidad de su sueño, pero no de la forma que usted imagina. No me refiero a cuántas horas duerme, sino a la frecuencia con la que se despierta para ir al baño por la noche. La medicina convencional lo llama nicturia y lo atribuye a la próstata o a una vejiga debilitada. Sin embargo, estudios recientes, como uno publicado en el Journal of Clinical Sleep Medicine, sugieren que para muchos adultos mayores, esto es en realidad una señal de que el cerebro no está entrando en las fases de sueño profundo necesarias. Durante estas fases, el cerebro libera una hormona que reduce la producción de orina, permitiéndole descansar sin interrupciones. Si su cerebro no alcanza esa profundidad, la señal nunca se envía. Por lo tanto, despertarse varias veces por la noche no es solo un problema de vejiga. Es una bandera roja que indica que su cerebro no se está reparando ni recalibrando correctamente su sistema de equilibrio. Pero si la calidad de su sueño es el taller de reparaciones, el tercer signo es la prueba de fuego que nos dice si las reparaciones están funcionando. Y aquí llegamos al tercer signo, que según un estudio histórico de la Universidad de Harvard, es uno de los indicadores más fiables de su longevidad y de su riesgo de sufrir una caída en los próximos 10 años. Es mucho más revelador que su presión arterial. Me refiero a la velocidad de su marcha. Piense en ello. Caminar no es solo un acto de las piernas, es una sinfonía neurológica. Su cerebro debe coordinar el equilibrio, la visión, la propiocepción, la conciencia de dónde están sus extremidades en el espacio y la fuerza muscular, todo en una fracción de segundo. Cuando su velocidad al caminar disminuye de forma involuntaria, no es porque sus piernas se hayan vuelto viejas, es porque su cerebro, el director de esa orquesta, está procesando la información más lentamente, volviéndose más cauteloso para evitar un error catastrófico. Es una de las señales más honestas que su cuerpo puede darle sobre la salud real de su sistema nervioso. Haga una pausa si lo necesita y comente abajo cuál es su edad, solo para que yo sepa con qué grupo de personas conscientes de su salud estoy hablando hoy. Ahora, si la velocidad de su marcha es la sinfonía, el cuarto signo es la fuerza con la que sujeta el arco del violín, la fuerza de su agarre. Un estudio masivo publicado en The Lancet, que siguió a casi 140,000 adultos, encontró que la fuerza de agarre era un predictor de mortalidad por cualquier causa más preciso que la presión arterial sistólica. ¿Por qué es tan importante algo tan simple como la fuerza de la mano? Porque no es solo un reflejo de la salud muscular local.
Es un indicador directo y medible de la integridad de todo su sistema neuromuscular y de su reserva fisiológica general. Una disminución en la fuerza de su agarre es una de las primeras señales de un proceso de debilitamiento sistémico llamado sarcopenia, la pérdida de masa muscular relacionada con la edad, que es un factor de riesgo principal para las caídas, y la pérdida de independencia. Pero esto no es nada comparado con el signo número 5, que es el que realmente une todos los puntos y nos revela la causa subyacente que los conecta a todos. Y así llegamos al quinto y último signo, el que considero la clave de bóveda que sostiene todo el arco de su estabilidad, y que es, con diferencia, el más trágicamente ignorado por la medicina convencional. No es un dolor, no es un mareo visible, es algo mucho más íntimo y silencioso, la pérdida de sensibilidad sutil en la planta de sus pies. Sé lo que puede estar pensando. Doctor, eso es normal, son los callos, es la edad, son los zapatos. Le aseguro que no lo es. Piense en su cuerpo como un avión increíblemente sofisticado. Su cerebro es el piloto en la cabina, sus ojos son el radar principal, su oído interno es el giroscopio, pero la planta de sus pies es el tren de aterrizaje, equipado con miles de sensores de presión ultrasensibles que le informan al piloto del más mínimo cambio en el terreno en el instante del contacto. Estos sensores, llamados propioceptores en el lenguaje técnico, son su conexión directa con la Tierra. Constantemente envían un torrente de millones de bits de información a su cerebro sobre la inclinación del suelo, la textura, la distribución de su peso. Es una conversación neurológica incesante y a la velocidad de la luz. Cuando esta sensibilidad comienza a disminuir, incluso de forma casi imperceptible, es como si el piloto comenzara a recibir datos corruptos o con retraso desde el tren de aterrizaje. El cerebro, al no confiar en la información que recibe de sus pies, se vuelve hipercauteloso. Empieza a dudar. Y esa duda se traduce en una marcha más lenta, signo número 3, en una necesidad de sujetarse con más fuerza, relacionado con el signo número 4. Y en esos microdesequilibrios al levantarse, signo número 1, la mayoría de las personas no se dan cuenta de esta pérdida sensorial hasta que es demasiado tarde, hasta que un día pisan una alfombra ligeramente arrugada o el borde de una baldosa y su cerebro no recibe la señal de alerta a tiempo para corregir la postura. No es un fallo muscular, es un fallo de comunicación. Es el equivalente a intentar conducir un coche con los neumáticos medio desinflados. Puede hacerlo, pero el control es impreciso, y el riesgo de perder el control ante un imprevisto es exponencialmente mayor. Este signo es el verdadero canario en la mina de su independencia, porque revela que los cimientos de su equilibrio se están erosionando silenciosamente. Pero si comprender esto es crucial, entender por qué se están desconectando esos sensores es lo que le dará el poder para cambiar el rumbo, y la respuesta, le aseguro, le va a sorprender porque no se origina en sus pies, sino en lo más profundo de su sistema circulatorio. Ahora que hemos destapado el quinto signo, la pregunta fundamental es, ¿por qué se apagan estos sensores vitales en los pies? ¿Por qué su cerebro deja de recibir esta información tan valiosa? La respuesta unifica todos los signos que hemos discutido y revela al verdadero villano de esta historia, el colapso de su microcirculación. Olvídese por un momento de las grandes arterias que le miden en la consulta del médico. Imagine su sistema circulatorio como una vasta red de carreteras. Las arterias y las venas principales son las autopistas, pero el trabajo real, la entrega de oxígeno y nutrientes a cada célula, a cada nervio, a cada músculo, se realiza en una red increíblemente densa de caminos rurales y senderos diminutos llamados capilares. Hay miles de kilómetros de estos capilares en su cuerpo. Cuando envejecemos, y especialmente debido a factores como la inflamación crónica silenciosa o el estrés oxidativo, estos senderos comienzan a deteriorarse. Se vuelven rígidos, se estrechan, se obstruyen. Es como si la red de reparto a domicilio de su cuerpo empezara a fallar en los barrios más alejados del centro. ¿Y cuáles son los barrios más lejanos del corazón? Exacto,
las extremidades como las manos y, sobre todo, los pies. Esos delicados nervios en la planta de sus pies son los primeros en sufrir. Al no recibir suficiente sangre oxigenada, empiezan a funcionar mal y, eventualmente, a morir. Eso es la pérdida de sensibilidad. De repente, la debilidad en su agarre, signo 4, cobra todo el sentido. Los músculos y nervios de sus manos también están en un barrio alejado y sufren de un mal reparto. La necesidad de ir al baño por la noche, signo 2, también se ilumina bajo esta nueva luz. El delicado sistema hormonal regulado por el cerebro durante el sueño depende de una microcirculación cerebral perfecta, que también se ve afectada. Su cerebro no se repara bien porque el servicio de reparto nocturno es deficiente. Todo está conectado por este único fallo sistémico. Recuerdo el caso de Elena, una paciente de 75 años, aparentemente sana, con una presión arterial de libro. Se quejaba a su médico de tener siempre los pies fríos y un ligero hormigueo. Lo descartaron como cosas de la edad. 6 meses después, sufrió una caída grave al tropezar con un escalón que no sintió correctamente. El frío en sus pies no era un síntoma aislado. Era la sirena de alarma que advertía que sus capilares estaban fallando y que su sistema de equilibrio estaba operando a ciegas. Identificar este problema subyacente es el verdadero punto de inflexión, porque ahora no vamos a tratar los síntomas, vamos a atacar directamente la causa raíz. Y la forma de hacerlo no es con un fármaco, sino con una acción física específica y diaria que reactivará esos caminos abandonados. Hemos diagnosticado el problema real, el fallo de la microcirculación que desconecta los sensores de sus pies y debilita todo su sistema. Ahora, le voy a entregar la solución práctica, la herramienta más poderosa que puedo ofrecerle para empezar a revertir este proceso. No es un ejercicio agotador, no requiere un gimnasio ni equipamiento caro. De hecho, puede hacerlo en 2 minutos cada mañana, descalzo, mientras espera a que se prepare su café. Yo lo llamo el despertar sensorial, y su simplicidad esconde una profunda eficacia neurológica y vascular. Lo que necesita es una simple pelota de tenis. Siéntese cómodamente en el borde de su cama o en una silla, con la espalda recta. Coloque la pelota de tenis en el suelo, debajo de uno de sus pies descalzos. Ahora comience a hacerla rodar lentamente, cubriendo toda la superficie de la planta del pie, desde la base del talón hasta la punta de cada uno de los dedos. Aplique una presión firme, pero que no llegue a ser dolorosa. Cierre los ojos si puede y concéntrese por completo en las sensaciones. Sienta la textura de la pelota, la presión en el arco, cómo se separan los huesos metatarsianos. No lo haga de forma mecánica. Piense que está, literalmente, despertando a cada uno de los miles de nervios que ha estado ignorando durante años. Está enviando un telegrama urgente a su cerebro que dice: «Estoy aquí, sigo conectado, escúchame». Realice este masaje consciente durante 2 minutos exactos en cada pie. ¿Por qué funciona esto de una manera que caminar simplemente no puede igualar? Por 2 razones fundamentales. Primero, a nivel neurológico, la presión directa y variada de la pelota es un estímulo potentísimo para los propioceptores. Es como recalibrar un instrumento de precisión. Está forzando una comunicación clara y fuerte, limpiando las interferencias en la línea entre el pie y el cerebro. Segundo, y quizás más importante, a nivel vascular, la acción de presionar y soltar actúa como una bomba mecánica. Está exprimiendo la sangre estancada fuera de los capilares y permitiendo que entre sangre fresca y rica en oxígeno. Es como si estuviera desatascando manualmente esos pequeños senderos rurales uno por uno. Este ritual diario no solo mejora la sensibilidad, sino que crea un círculo virtuoso. Al mejorar la sensibilidad, su cerebro confía más en sus pies, lo que le da más seguridad al caminar, lo que le anima a moverse más, mejorando la circulación general. Es la primera ficha de dominó que, al caer, desencadena una cascada de efectos positivos en toda su salud. Este simple acto es su declaración de intenciones diaria,
su compromiso activo para reconstruir su independencia desde los cimientos. Y finalmente, ¿qué hacemos con toda esta nueva información que sus pies están enviando al cerebro? Hemos despertado a los sensores con la pelota de tenis. Hemos abierto las líneas de comunicación, pero un soldado despierto no sirve de nada si el general en el cuartel general no escucha sus informes y no sabe qué hacer con ellos. El paso final, el que une la sensación con la acción y consolida su independencia, es reentrenar activamente esa conexión. Es aquí donde transformamos la teoría en una habilidad a prueba de caídas. Le voy a enseñar el ejercicio más poderoso y simple para lograrlo, una práctica que llamo el ancla de estabilidad y que puede empezar a hacer ahora mismo, ahí mismo, en la seguridad de su cocina, mientras su café termina de hacerse. Este no es un simple ejercicio de equilibrio. Es el acto de recalibrar conscientemente la confianza entre su cerebro y sus pies, el eslabón perdido que la mayoría de los programas de rehabilitación ignoran por completo. Acérquese a la encimera de su cocina o al respaldo de una silla pesada y firme, algo que le ofrezca un apoyo seguro. Coloque las manos ligeramente sobre la superficie, no para soportar su peso, sino como una red de seguridad. Ahora, junte los pies y póngase lo más erguido posible, como si un hilo invisible tirara de su cabeza hacia el techo. Lentamente traslade todo su peso a una pierna y levante la otra del suelo, solo unos centímetros. No se trata de la altura, sino de la estabilidad. Mantenga esa posición durante 10 segundos. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Está forzando a su cerebro a ignorar todas las demás señales y a concentrarse única y exclusivamente en el torrente de datos que proviene de los miles de sensores de esa única planta del pie que le sostiene. Está obligando al piloto de la cabina a confiar plenamente en la información del tren de aterrizaje. Es una meditación neurológica. Después de 10 segundos, baje el pie lentamente y repita con el otro. Su objetivo inicial es completar 3 repeticiones de 10 segundos con cada pierna, utilizando el apoyo de la encimera siempre que lo necesite. Este simple acto, practicado a diario, es su arma secreta. Cada segundo que se mantiene en equilibrio es una victoria directa contra el miedo a caer, porque está reescribiendo activamente las rutas neuronales de la estabilidad. Está pasando de un sistema que opera con duda y cautela a uno que funciona con precisión y confianza. Con el tiempo, notará que necesita apoyarse cada vez menos en la encimera. Quizás un día solo use las yemas de los dedos y al siguiente solo una mano. El objetivo final es poder mantener el equilibrio durante 30 segundos en cada pierna sin ningún tipo de apoyo. No tenga prisa. Este no es un concurso, es la reconstrucción de sus cimientos. Al hacer esto, no solo está mejorando su equilibrio, está enviando un mensaje inequívoco a todo su sistema nervioso de que usted sigue al mando, de que su cuerpo es un instrumento fiable y de que su independencia no es negociable. Está convirtiendo el conocimiento en poder y el poder en una vida más larga, segura y plena. Así que hagamos un rápido resumen del viaje que hemos emprendido juntos hoy. Hemos desenmascarado a los sus 5 heraldos silenciosos de la inestabilidad, ese microdesequilibrio matutino, las interrupciones nocturnas, la disminución de su velocidad al caminar, la pérdida de fuerza en su agarre y, lo más crucial, el apagón sensorial en la planta de sus pies. Hemos identificado al verdadero culpable que se esconde detrás de todos ellos, el colapso de su microcirculación, esa red de caminos vitales que alimenta sus nervios. Pero no nos hemos detenido en el diagnóstico. Les he entregado un plan de acción concreto, el despertar sensorial, con la pelota de tenis para reabrir esas vías de comunicación y el ancla de estabilidad para reentrenar la confianza entre su cerebro y sus pies. La información se ha convertido en un mapa y ahora usted tiene la brújula en sus manos. A partir de este preciso instante, la narrativa ha cambiado. Usted ya no es una víctima pasiva de los números en un análisis de sangre o de la frase resignada, son cosas de la edad. Usted es ahora un agente activo, un decodificador de las señales de su cuerpo, el ingeniero que reconstruye sus propios cimientos.
El poder ha vuelto a donde siempre debió estar, con usted. Cada mañana, con ese simple gesto de la pelota de tenis, no solo está mejorando su equilibrio, está declarando su independencia. Si este mensaje le ha servido de ayuda y siente que le ha devuelto el control, le pido tres cosas. Suscríbase a este canal para no perderse ninguna estrategia. Comparta este vídeo con un amigo o familiar que necesite escucharlo y, por último, escriba en los comentarios, "Yo tengo el control", para que yo sepa que está conmigo en esta misión.